datos de quienes además son muy conocidos en el ámbito público. Y agradecemos desde el Belisario Domínguez y, por supuesto, el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, Mauricio Curi, y su servidor, la presencia de David Rogelio Colmenares Páramo, quien es auditor superior de la Federación. Muchísimas gracias por estar aquí, señor auditor. De quien es secretario general de la UNAM, Leonardo Lomelí Venegas, muchas gracias por estar aquí. Y por supuesto, del profesor del Centro de Estudios Económicos de Colmex, Horacio Sobarzo Fimbres. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a salir el coordinador del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, su servidor, a una conferencia, dado el tema que está en la agenda pública, que diario se acumula más y más, por cierto. Pero en este momento de la renuncia del secretario de Hacienda va a iniciar el foro, van a iniciar los participantes y yo me incorporo en un momento más. Gracias y adelante. Y muchas gracias nuevamente por estar aquí. No nos tardamos. Agradecemos la presencia de los senadores que nos acompañan y de los panelistas y vamos a continuar con la mesa la necesaria transformación del federalismo fiscal en México, para lo cual iniciaremos con la intervención del doctor Horacio Enrique Sobarzo Fimbres, quien es doctor en Economía por la Universidad de Warwick. Ha impartido cursos de microeconomía, finanzas públicas y modelos económicos multisectoriales. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Sus temas de interés son finanzas públicas y federalismo fiscal y actualmente es profesor e investigador del Centro de Estudios Económicos del Colegio de México. Muchas gracias al doctor Horacio Enrique Sobarzo Fimbres. Gracias. No sé con cuánto tiempo dispongo. 15 minutos, ¿le parece? 15 minutos, está bien. Quizás no son tantos, pero en fin. Bueno, por un lado celebro que se pongan estas dos cosas juntas, ¿no? Estas dos presentaciones, reforma fiscal y federalismo fiscal, ¿no? Porque luego con frecuencia se habla de una cosa independiente de la otra. Y realmente cuando uno empieza a estudiar el tema de federalismo fiscal, pues resulta que las reformas que se puedan hacer en el ámbito del federalismo fiscal históricamente solo han operado cuando hay más recursos para todos los estados, ¿no? Quizás el mejor ejemplo es, o hay varios ejemplos de esto, por ejemplo la reforma donde se introdujo el IVA en 1979-1980. Antes de eso los estados recaudaban ingresos propios a través de un impuesto sobre ventas. En el gobierno de López Portillo fue que se hizo la reforma, se introdujo el IVA. La potestad tributaria del IVA ahora pasó al gobierno federal en aquella época y a cambio de eso ningún estado recibió menos, ninguna entidad federativa recibió menos, todos recibieron lo mismo o más. En la época, otro ejemplo es en la época del gobierno del presidente Salinas, creo que fue en 1990, 91, no estoy seguro, se reformó la ley de coordinación fiscal, se cambiaron los criterios para distribuir recursos del gobierno federal a los estados y se pudo hacer solo por el hecho de que pues se le puso más dinero a la bolsa y en el nuevo escenario todos los estados salieron ganando. Ahí en el 98, si recuerdo bien, creo que fue en el 98, mucho a la iniciativa del Distrito Federal y de Nuevo León, se hicieron intentos casi por 2 años de modificar otra vez la ley de coordinación fiscal para bajarle un poquito al componente poblacional, pero el gobierno federal no le puso más recursos. Entonces pues la historia típica de que pues si cambio el criterio voy a tapar a unos y destapar a otros. Lo que quiero decir entonces es que sí, efectivamente, cuando se discute el tema de reforma fiscal, de federalismo fiscal, pues sí es muy importante contar con más recursos. Y creo que el momento de hacer reformas en el ámbito de federalismo fiscal, pues es solamente cuando hay
mayores ingresos en donde todos los estados participen, ¿no? Y bueno, un poco, no quiero continuar con las presentaciones anteriores, pero mi ponencia, un poco la primera lámina la que presento es: ¿hay márgenes para una reforma fiscal con tintes federalistas? No sé, lo podemos tratar de discutir. Yo quisiera solamente partir del hecho de que después de 25 años, quizás 28 años, depende si tomamos el 92 para acá o el 94, pero pensemos, después de 25 años que se inicia el proceso de descentralización fiscal del gasto, sobre todo el gasto público, si hacemos una evaluación, yo creo que ha sido un fracaso total. Uno revisa todas las áreas que se descentralizaron en estos 25 años. Educación, que inicia en 92, prácticamente la educación ya regresa al ámbito federal otra vez, y no es en esta administración. De hecho, la nómina salarial regresó al gobierno federal desde la administración pasada. Seguridad, pues ya está la Guardia Nacional. Todo el tema de la seguridad, que en algún momento se pensó que se iban a desarrollar seguridad local, municipal, de las entidades federativas, todo está otra vez en el gobierno federal. Salud, bueno, conocemos los casos recientes, pero repito, no es exclusivo de esta administración. La centralización en las compras de medicamentos iniciaron desde el gobierno anterior, ante el evidente fracaso, digamos, en esa parte al menos, de la descentralización en salud. Y así se puede uno ir por áreas distintas. Yo diría que pues estamos asistiendo al fin de la descentralización en México. Todo se ha centralizado otra vez, quizás con justificada razón, porque si uno hace una evaluación de lo que sucedió en estos 25 años, pues es que el federalismo fiscal no funcionó en México. Puede haber muchas razones, podemos encontrar muchas posibles explicaciones. La típica es que los gobiernos estatales manejaron mal los recursos, de que hubo mucha corrupción. Puede haber algo de eso, ciertamente, pero yo creo que hay un punto, al menos quiero pensarlo así como economista, que hay una razón más de fondo, ¿no? Un poco yo lo plantearía así: ¿por qué falló la descentralización en México? Mi explicación como economista, seguramente hay explicaciones en el ámbito político, en el ámbito social, etcétera. Mi explicación como economista es que se descentralizó el gasto público. Empezó con educación, después siguió con salud, después se formalizó en el ramo 33 con infraestructura social, seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto reforzado con los ingresos petroleros, la bonanza petrolera, sobre todo en el 2000, pues permitió al gobierno federal de alguna manera canalizar recursos a los gobiernos estatales y evitar dificultades. Y tengo la impresión de que nunca se descentralizó o nunca se hizo un esfuerzo por descentralizar la recaudación tributaria o parte de la recaudación tributaria. Siempre se dijo que se modificaba la ley de coordinación fiscal para darles incentivos a las entidades federativas y a los municipios que recaudaran más, pero el hecho es que ni las entidades federativas ni los municipios tenían estímulos para recaudar más, porque había transferencias crecientes a los gobiernos estatales y es difícil que los estados quisieran desgastarse con el tema de la recaudación. Y creo que todo el mundo estaba muy contento, era una situación un poco cómoda para todos porque los gobiernos estatales no tenían que hacer un esfuerzo recaudatorio, recibían transferencias de manera creciente con los ingresos petroleros. El gobierno federal no quería soltar atribuciones impositivas, yo creo que siempre hay esa resistencia. Incluso los bancos o las
instituciones de deuda pues también estaban cómodos porque podían prestarle a las entidades federativas y las entidades federativas podían poner como respaldo las participaciones, ¿no? Entonces era una situación cómoda para todo el mundo y habiendo recursos petroleros, pues mucho de la negociación, yo creo mucho, por ejemplo, de la negociación del ramo 33, si uno revisa su historia, creo que mucho fue una concesión a los estados de poner en ley las transferencias condicionadas del gobierno federal a los estados y nunca se discutió el tema de los ingresos públicos. Y se critica a los gobiernos estatales porque no hacían el esfuerzo recaudatorio, pero yo creo que el sistema estaba mal diseñado porque pues creo que ningún gobernador iba a hacer ese esfuerzo recaudatorio dadas las circunstancias ¿no? Conozco un estudio por ahí interesante que se hizo hace algunos 7, 8 años en donde se analizó la descentralización en muchos países o en los países en donde pudo haber ocurrido en estos últimos 20 años procesos de descentralización, sobre todo en países del este. Y un poco la conclusión a la que se llega a esto, porque se incorporan información de todos los países, es que aquellos países que tuvieron mejor desempeño en materia de descentralización, fueron aquellos países que recaudaron, sí, gasto público, pero que también descentralizaron atribuciones impositivas, recaudación. Y no me estoy refiriendo a recaudación marginal, sino a recaudación un poco más importante, incluso en impuestos sobre la renta, de manera concurrente con los gobiernos federales. El resultado de este estudio es interesante, quizás no es concluyente, pero básicamente lo que sugiere es que aquellos países en donde sus estados tenían mayor necesidad de recaudar ingresos propios, tuvieron un mejor desempeño en el ejercicio de su gasto, lo cual pues tiene mucho sentido, ¿no? Se me está acabando el tiempo, pero un poco ok, gracias. Un poco luego me gusta ejemplificar esto con mis alumnos en las clases de finanzas públicas. Hay un tema que probablemente muchos de aquí ya lo conocen, un fenómeno que en inglés se le llama el flypaper effect, ¿no? Que traducido al español es el efecto matamoscas, ¿no? Un poco es que una vez que la mosca se pega ahí se queda pegada, ¿no? Y se refiere un poco al hecho esto, qué sucede con la relación entre gobiernos federales, estatales y municipales. Y algo que se ha observado ya por muchos años, es un hecho empírico, de hecho, se ha documentado entre muchos economistas, que ese efecto ocurre, ha ocurrido en muchos países, y que consiste en que efectivamente cuando los gobiernos centrales transfieren potestades de gasto a otros niveles de gobierno, ámbitos de gobierno, en este caso a los estados, y no hacen lo mismo con los ingresos públicos, pues lo que ocurre es que se termina gastando más de lo que se debería gastar o de lo que gastaría el ciudadano promedio cuando hay muchas transferencias a los estados. El ejemplo que yo le pongo a mis alumnos no es exactamente lo mismo, pero el efecto es muy similar, ¿no? Yo estuve hace ya bastantes años, yo estuve de sabático, estoy en el Colegio de México, estuve de sabático en el Tecnológico de Monterrey, en Monterrey estuve ahí un tiempo, y cuando me empezaron a pagar, pues como estaba de sabático me pagaban parte en el Colegio de México, estaba de sabático, pero pues por estar en el TEC también me pagaban una parte en el Tecnológico de Monterrey, y parte del salario del TEC de Monterrey era con vales de despensa. Entonces cuando me llegó mi primer conjunto de vales, dije, ¿qué hago? Pues yo no gasto tanto, estaba en Monterrey, mi familia estaba aquí en México. Pues lo que hice fue mandarle los vales a mi esposa para que los gastara en el súper. Tradicionalmente el gasto de súper lo hacía con cargo a la tarjeta de crédito. Y bueno, pues pasaron 2, 3 meses en donde yo estuve mandándole los vales de despensa, y yo siempre pensé que el estado de cuenta de la tarjeta de crédito iba a caer en el monto de los vales de despensa, ¿no? Es decir, ahí tienes los vales, ya vas a gastar menos en el súper. Y resulta que no, o sea,
la cuenta de la tarjeta de crédito siguió siendo la misma, más el gasto en vales de despensa. ¿Qué pasó? Pues se sobreestimuló el gasto, ¿no? Y como no había, digamos, era un ingreso fácil que se recibía extraordinario, se gastó de más. Bueno, se ha documentado que un poco lo que sucede a veces en las transferencias entre gobiernos es esto. Si yo transfiero recursos sin exigir responsabilidades recaudatorias a cambio, pues se termina gastando más, en promedio, más de lo que gastaría, digamos, el ciudadano promedio, ¿no? Tengo la impresión de que en México sucedió un poco esto, se descentralizó en exceso el gasto, no se hizo lo mismo con los ingresos y siempre se dijo que los gobiernos tenían pereza fiscal, las entidades federativas, pues yo creo que no tenían pereza fiscal, simplemente que pues no tenían necesidad de recaudar más. Creo que sí hubo un mal diseño en su origen de todo esto. Ya casi para concluir, tengo también la impresión de que en este tema en particular, en muchos, pero en particular en el tema del federalismo fiscal, hay dos aspectos muy importantes, ¿eh? Uno es la dimensión técnica del problema y otro es la dimensión política del problema. Y en el tema del federalismo la dimensión política es muy importante porque estamos hablando pues, del trato entre ámbitos de gobiernos, estatal, federal y municipal, y de la distribución de recursos. Entonces, mucho del juego de la política está ahí. Pero yo tengo la impresión de que se necesitan hacer bien las dos cosas, atender la dimensión política, sí, pero también atender la dimensión técnica. Y creo que en muchos casos la dimensión técnica se desatendió en el caso de México. Un ejemplo a mí que me gusta poner, por ejemplo, es el caso de la descentralización educativa, que se inicia en el 92, el gobierno en Salinas, creo que el secretario de Hacienda era Ernesto Zedillo, y se descentraliza el gasto educativo a las entidades federativas. Y el siguiente año, en el 93, ¿cuál fue el criterio para distribuir? Bueno, pues lo que se había distribuido en el 92. Y en el 94, pues también, ¿no? Entonces, básicamente lo que quedó es que con el paso de los años siempre se distribuía como se había distribuido el año anterior. ¿Qué quiere decir eso? Que los recursos siempre siguieron a la oferta, nunca siguieron a la demanda. A lo mejor la demanda por educación territorialmente cambió mucho, pero los recursos se seguían distribuyendo en base a la oferta educativa que había en el 92 y ciertamente pues el sindicato al permanecer nacional pues tuvo mucha influencia en esto, ¿no? Probablemente políticamente fue imposible debilitar al sindicato y hacer una distribución distinta, pero lo que quiero decir es que ahí la dimensión técnica es importante. En el caso en salud creo yo que con todas las deficiencias que hay actualmente, creo que ha habido más eficiencia en la descentralización de salud que en la descentralización de educación, y salud, a diferencia de educación, sí distribuyó los recursos más en función de la demanda territorial que de la oferta, digamos, de hospitales en el país, ¿no? Entonces, bueno, un poco para concluir, es una pena, sí creo que es una pena que esté hablando del fracaso del federalismo fiscal, ¿no? Creo que en ámbitos como la seguridad, está bien, una Guardia Nacional es importante, pero sí ha habido un gran fracaso en el ámbito de las policías locales, en el ámbito estatal y en el ámbito municipal, y es muy importante la cercanía con el ciudadano, ¿no? Esa es la parte importante, yo creo, del llamado federalismo fiscal. Y lo mismo en salud, si se centraliza todo, hay un componente muy importante de localidad que se va a perder, ¿no? Es difícil desde la federación tener un buen termómetro de cómo están ocurriendo las cosas en el país. Esa era un poquito la esperanza de la descentralización, del federalismo fiscal, y desafortunadamente, y no es una crítica al gobierno actual, porque yo creo que eso ya viene desde el gobierno anterior, frente al fracaso de esta descentralización, pues estamos otra vez en un proceso totalmente revirtiendo la descentralización y volviendo a un gobierno muy centralizado, no solo por el lado del ingreso, como ha estado siempre, sino ahora también por el lado del gasto. Bueno, con eso termino mi presentación. Gracias.
Horacio Enrique Sobarzo, del Colegio de México. Una muy buena exposición. Plantea sin duda temas importantes, cómo se centralizaron los impuestos. Ya nos hablaba como ASPE, el doctor Tello nos decía, no, centralizó varios impuestos estatales. Hoy no hay incentivos políticos, o más bien incentivos económicos para que asuman el costo político de plantear nuevos impuestos. Y sería interesante, ya en ocasiones subsecuentes quizá podríamos discutir, en otros países federalistas, cómo lo han hecho, ¿no? Hay algunos casos de éxito en la región, en América Latina, de países que hayan podido transitar a un federalismo fiscal efectivo, donde los gobiernos locales, ¿no? Esta parte de que solo se descentralizó los egresos, pero no los ingresos. Esa es una paradoja. Así que nuevamente le recuerdo al auditorio, por favor, que nos pueden hacer llegar sus preguntas por escrito. De preferencia nos dicen a quién va dirigida y aquí se les dará lectura con muchísimo gusto para que todos los ponentes puedan responderlas. Y bueno, a continuación quiero darle la palabra y agradecer muchísimo al doctor Leonardo Lomelí, que nos acompaña el día de hoy. El doctor Lomelí es licenciado en Economía por la UNAM y maestro y doctor en Historia por la misma universidad. Es profesor de tiempo completo en la Facultad de Economía y titular de la Cátedra Extraordinaria José Ayala Espino. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y también ha sido profesor en el Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras, en el doctorado en Economía Ambiental y de los Recursos Naturales que imparte el posgrado en Economía de la UNAM, en la Universidad Nacional Agraria de La Molina en Lima, y en la especialización en Historia del Pensamiento Económico, el programa de especializaciones en Economía. Él es el secretario general de la Universidad Nacional Autónoma de México y es un gran honor contar con su presencia el día de hoy. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias, muy buenas tardes. Voy a procurar no repetir algunas cosas que mencionó Horacio con las que estoy básicamente de acuerdo. Yo quisiera empezar señalando que la construcción histórica del federalismo mexicano ha sido muy compleja. Vamos a conmemorar dentro de 5 años la aprobación del Acta Constitutiva de la Federación y de la primera Constitución Federal después del efímero imperio de Iturbide. Es en 1824 cuando ya se resuelve esta discusión que se da sobre qué tipo de república iba a ser México, si una república centralista, una república federal. No fue una discusión que terminara con la aprobación de nuestra primera Constitución Federal. Como ustedes saben, tuvimos periodos en los cuales hubo gobiernos y hubo constituciones centralistas a lo largo del siglo XIX. De las 3 constituciones federales que hemos tenido, la de 24 le dio más potestades tributarias a los estados y le creaba una transferencia hacia el gobierno federal que era el llamado contingente, de acuerdo con el número de habitantes. Se juzgó que eso había colocado en una situación de debilidad al gobierno federal, entre otras coyunturas adversas para hacer frente a la guerra con los Estados Unidos. Y la Constitución de 57 avanzó por el camino de acotar competencias tributarias de los estados, además de suprimir las aduanas interiores, que era una fuente importante de recursos para los estados, pero que al mismo tiempo dificultaba el desarrollo del país, ya que era un obstáculo para la construcción de un mercado interno. La Constitución de 17 fue muy ambigua en materia de definir competencias fiscales. La única que definió claramente es el asignarle el predial a los municipios. De ahí que hubiera una discusión en los años posteriores a la promulgación de la Constitución. Había la posición de quienes consideraban que había que tener un modelo más similar al del federalismo norteamericano, que tuvieran claramente definidas sus competencias tributarias los distintos niveles de gobierno. El secretario Alberto J. Pani propuso una reforma constitucional para definir cómo se distribuirían las distintas fuentes de tributación entre la Federación, los estados y los municipios. Convocó a una convención fiscal, se elaboró una propuesta de reforma constitucional que llegó al Congreso de la Unión, pero que finalmente no fue aprobada. Esto comenzó en la presidencia de Álvaro Obregón y ya fue durante la presidencia de Plutarco Elías Calles cuando no se lleva a buen término esta iniciativa.
pero lo que sí se quedó fue el mecanismo de las convenciones fiscales que periódicamente se reunían y que constituyó un espacio muy importante para ir definiendo mecanismos de coordinación fiscal. Y esa fue la vía por la cual se fue construyendo el federalismo fiscal mexicano, a través de convenios de coordinación fiscal entre la Federación y los distintos estados, que lleva finalmente a la Ley de Coordinación Fiscal de 1978, ya en el gobierno de José López Portillo, siendo secretario de Hacienda David Ibarra, que sentó las bases del moderno sistema de coordinación fiscal mexicano al definir criterios claros para tanto de cómo definir la masa tributable y cuáles serían los mecanismos de asignación de las participaciones. Años después, esta ley se ha reformado constantemente para incorporar también los criterios para asignar las aportaciones. Y ya lo decía Horacio, no quisiera repetirlo, en los últimos 25 años hemos tenido un avance significativo en la descentralización del gasto público, sobre todo como consecuencia de dos grandes descentralizaciones, la de educación y la de salud. De ahí que hayamos tenido un crecimiento importante tanto de las aportaciones como de las participaciones, en la medida en la que también se ha revisado cuáles son los impuestos a participar, se han estado revisando los criterios y hemos tenido un crecimiento importante en los últimos años. Bastante procíclico, dicho sea de paso, o sea, es evidente que en los años en los cuales la economía crece menos, cae tanto el crecimiento de las participaciones como el crecimiento de las aportaciones del ramo 33, con crecimientos incluso negativos en años como 2009, en el que tuvimos un deterioro muy importante de las condiciones económicas del país como parte de la crisis internacional que se dejó de sentir con particular intensidad en esos años, ¿no? Yo diría que indudablemente ha sido un avance que tengamos definiciones claras en los mecanismos de asignar las aportaciones, las distintas aportaciones que el gobierno federal da a los estados. Hay también un porcentaje ciertamente menor de aportaciones que van a los municipios. Lo que también ha sido una discusión en estos años ha sido cómo lograr que estas transferencias no inhiban la capacidad de las propias entidades federativas y de los propios municipios para aumentar la recaudación. Y esto ha sido motivo de sucesivas reformas también a los criterios de asignación de las participaciones para tratar de incluir incentivos para aumentar la recaudación, cosa que ha ocurrido sobre todo en los últimos 10 años. Indudablemente, ya lo decía Horacio, el componente mayor, sin embargo, de las aportaciones que da el gobierno federal tiene un componente inercial muy fuerte. Son en lo que hace a la educación, pues básicamente reproduce lo que era en 1992, cuando se inicia la descentralización educativa, los recursos que se daban a los estados en función de la oferta educativa de ese año, la nómina que se tenía en ese momento y que no necesariamente corresponde ya, dada la evolución demográfica del país en los últimos años, a las necesidades. Otro tanto pasa, aunque ciertamente coincido con Horacio, fue una descentralización más eficiente en el caso de los servicios de salud y los otros componentes, como sería la infraestructura social estatal, la seguridad pública, inclusive a pesar de que ha tenido crecimiento importante en algunos momentos de estos últimos 20 años, pues sigue siendo un componente relativamente menor dentro de las aportaciones. Eso se puede ver todavía de manera mucho más clara si nosotros vemos cómo han evolucionado, cuáles han sido las tasas de variación de los componentes del ramo 33 aplicados a los estados. Hay este componente inercial, que es sin duda el más estable, y hay componentes que se ajustan en función de cómo varían las circunstancias del país y en consecuencia cómo varía la recaudación de un año a otro. Y generalmente el ajuste es más fácil que se dé en rubros como la seguridad pública, a pesar de que es un problema que a todas luces es muy importante. Ha sido relativamente estable el crecimiento
de los componentes del ramo 33 que se aplica directamente a los municipios, que son básicamente dos: infraestructura social municipal y fortalecimiento de los municipios. Haría falta tal vez un componente que no puede descentralizarse a los municipios y que tendría que ser tal vez materia de concertación entre la federación, los estados y los propios municipios para impulsar programas de desarrollo regional. No se puede dejar únicamente a un fondo que se derive directamente a los municipios, dado que programas de desarrollo regional en sentido amplio no solamente involucran a más de un municipio, sino que eventualmente pueden involucrar a regiones de más de un estado. Y bueno, si estos recursos que se dan a los municipios han tenido un comportamiento muy similar a ambos. También se observa que tienen básicamente un componente más bien procíclico. Decía Rodrigo, y creo que tiene razón, que una reflexión sobre qué le faltaría al federalismo fiscal en nuestro país tendría que pasar, además de la necesaria evaluación de lo que se ha hecho en los últimos 25 años, de cómo se llevó a cabo la descentralización de ciertos servicios, de por qué algunos de estos se están recentralizando, revisar también los criterios de asignación y abrir probablemente la discusión sobre competencias tributarias, el reparto de competencias tributarias a la luz de las experiencias de otros países. Hay varios casos de federalismo exitosos en el mundo. Está el de Alemania, por ejemplo, con 3 niveles de gobierno. Alemania es una rareza en muchos sentidos. Es un país muy antiguo, pero que en sentido estricto se reunifica ya en el siglo XIX, hacia 1871-72, después de la derrota de Francia en la Guerra Franco-Prusiana y la proclamación del Imperio Alemán. Y como República Federal se estrena ya después de la Primera Guerra Mundial. Era relativamente sencillo construir el federalismo en un estado que en los hechos era la suma de varios pequeños estados que tenían en común una cultura, pero que desde la Edad Media habían evolucionado de manera muy autónoma, una combinación de ciudades, principados, incluso en algunos casos los señores feudales eran obispos. Entonces había una experiencia de gobierno local y al mismo tiempo había las dificultades de integrar todo eso en un estado federal. Creo que los resultados fueron positivos. Los ingresos tributarios sobre todo se distribuyen entre el gobierno federal y los estados, y ellos a su vez redistribuyen vía transferencia a el que sería el equivalente al nivel municipal, y se realiza también una compensación entre los estados ricos y pobres para tratar de igualar, y eso sobre todo se da más a partir de la reunificación de las dos Alemanias. Hay un esfuerzo fiscal importante de Occidente por tratar de elevar el nivel de desarrollo de lo que era la República Democrática Alemana o Europa o Alemania Oriental. La federación, la distribución de los ingresos es básicamente: la federación se lleva el 42.5% del impuesto sobre la renta, el 50% del impuesto sobre las sociedades y el 53% del IVA. Los estados el 42.5% del impuesto sobre la renta, el 50% del impuesto sobre las sociedades y el 45% del IVA. Y los municipios reciben el 15% del impuesto sobre la renta y el 2% del IVA. Están claramente definidos qué rubros de gasto le corresponden a cada nivel. La federación, por supuesto, se encarga de la defensa, de la protección social, asuntos económicos y servicios generales. Los estados o Länder de educación, salud, seguridad, asuntos económicos y servicios generales. Los municipios de cultura y religión. Alemania es uno de los estados en los cuales, si el contribuyente declara a qué religión pertenece, un porcentaje de lo que da se le da a la Iglesia. De ahí que la Iglesia Católica Alemana, aunque en Alemania hay protestantes casi en la misma proporción que católicos, es una de las más ricas del mundo. Cultura y religión, medio ambiente y vivienda. El caso de Argentina es mucho más parecido al nuestro: 3 niveles de gobierno, federación, provincias y municipios, con una
distribución de recursos entre provincias y federación. El mecanismo institucional es de coordinación fiscal en régimen de coparticipación de impuestos. La mayoría de los impuestos están centralizados. No existe claridad en los criterios, bueno, en eso creo que nosotros estamos mejor, no existe claridad en los criterios de redistribución de los ingresos fiscales. El gasto de las provincias ha adquirido cada vez más responsabilidades sin el acompañamiento de recursos, y los municipios no ejercen más del 10% del gasto total y se gasta pues, en los servicios básicos de alumbrado, recolección de basura y saneamiento. Brasil es un ejemplo más exitoso a nivel latinoamericano, también con 3 niveles de gobierno. Es un país mucho más descentralizado. Los gobiernos subnacionales generan más del 75% de la recaudación y su capacidad se potencia con transferencias de la federación. Y las transferencias de la federación provienen mayormente de las transferencias constitucionales, están definidas desde la Constitución. Y las transferencias idealmente buscan cerrar las brechas entre regiones. Ahí habría que evaluar también, como en el caso de México, qué tan eficaces han sido en el logro de este objetivo. El caso paradigmático en muchos sentidos, por ser nuestro vecino, pero también porque fue el modelo en el que se trató de inspirar la federación en 1824, es Estados Unidos. Se ha caracterizado históricamente porque en sus 3 niveles de gobierno, el gobierno federal, los estados y los condados, ha tenido gobiernos locales. Los condados han tenido una base tributaria fuerte que les permite proveer de una gran cantidad de servicios a los ciudadanos. Realmente el crecimiento de la recaudación de los estados y en particular del gobierno federal es un fenómeno del siglo XX principalmente, y sobre todo a partir de la Primera Guerra Mundial. Por supuesto que hay transferencias, en todos los estados federales hay transferencias, y en el caso de Estados Unidos las transferencias sobre todo se da para estimular aquellos programas que desde el gobierno federal se consideran prioritarios o necesarios. ¿Qué podríamos concluir desde mi punto de vista? Bueno, yo creo que ver el proceso de construcción del federalismo mexicano como un proceso con altibajos, pero que se ha intensificado en los últimos 25 años, que hay que consolidar a través de 2 vías: fortalecer las capacidades tributarias de los estados y de los municipios también, y revisar los criterios de asignación de participaciones y aportaciones. Es un esfuerzo que no puede ser independiente de una reforma fiscal integral que aumente las capacidades de gasto del Estado mexicano. O sea, tiene que ir de la mano de un esfuerzo general por aumentar la recaudación en el país. En el largo plazo, los mecanismos de coordinación deben contemplar también una política de desarrollo regional que permita fijar metas y evaluar resultados. Creo que el marco del plan de desarrollo debería ser el marco ideal para plantear este tipo de propuestas. Y la rendición de cuentas y la fiscalización deben fortalecerse para garantizar que dé buenos resultados la descentralización del gasto. Ese sería mi comentario. Muchas gracias. Agradecemos mucho esta exposición del doctor Leonardo Lomelí y el panorama internacional sobre el tema de reforma fiscal que puede analizarse a partir de este foro y de estas reflexiones. A continuación, vamos a continuar con los trabajos de esta segunda mesa del día de hoy en este foro, con la participación del Auditor Superior de la Federación, el licenciado David Rogelio Colmenares Páramo, quien actualmente es auditor superior de la Federación, pero que se ha desempeñado en grandes cargos de la administración pública, entre los que destacan haber sido titular de la Unidad de Coordinación Regional y Relaciones Institucionales de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales, como Contralor Interno del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, como auditor especial del gasto federalizado de la Auditoría Superior de la Federación, titular de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de Hacienda, miembro de la Junta Estatal del SAT, presidente de la Comisión Hacendaria, secretario de Finanzas de Oaxaca, presidente del Colegio Nacional de Economistas, así como profesor de la Facultad de Economía desde 1978 en temas de política económica y finanzas públicas, con 20 años de docencia efectiva. Además, ha sido autor de diversos libros y artículos sobre coordinación fiscal y federalismo, así como diversos temas hacendarios. Le agradecemos su presencia al Auditor Superior de la Federación y le cedemos la palabra el día de hoy.
Muchas gracias. En primer lugar, agradecer a la Cámara de Senadores, al Centro Belisario Domínguez por esta nueva invitación a participar en alguno de los foros. He tenido la fortuna de estar en los últimos 3 o 4 sobre presupuesto. Además de, evidentemente, al senador Miguel Ángel Osorio Chong, a quien también tuve fortuna de conocer como gobernador, cuando yo era coordinador con entidades federativas de la Secretaría de Hacienda. Desde luego Horacio Sobarzo, cuyo talento lo reconozco desde hace muchísimos años, pero muchos, muchos años, y al maestro Leonardo Lomelí, director de la facultad, quien me pagaba 2,500 pesos al mes por mi clase en la facultad, y que hoy ha hecho un trabajo muy importante en la UNAM como secretario general. Desde luego me siento muy honrado de estar con ellos, con ustedes. Es un tema que a mí luego me provoca, este tema del federalismo fiscal. He escuchado lo que dijeron mis compañeros. Desde luego quiero decirles que este es un tema del cual se ha escrito permanentemente. Inclusive al final les voy a decir hacer algún pequeño comentario y luego les diré de cuándo fue. Es evidente que en los últimos años, desde la creación del sistema de coordinación fiscal actual todavía vigente y la creación del impuesto, la introducción del impuesto al valor agregado, que fueron aprobados en 78, pero que el presidente López Portillo relata en sus memorias el maestro David Ibarra, se resistía a meterlo porque le habían dicho que iba a ser un impuesto muy inflacionario, ¿sí? Que entonces los empresarios organizados y su principal asesor se oponían al mismo. Y además relata muy agradable el maestro Ibarra que la clave de todo era la introducción del IVA en lugar de impuestos sobre ingresos mercantiles, que dice además es la reforma de Ibarra, no es la reforma del presidente López Portillo. El maestro Ibarra le preguntó que quién fue el que redactó el manifiesto para la expropiación petrolera. No se acordó el presidente López Portillo y le dijo, ya me mató, ¿no? Y así se crea el sistema, 2 años después, el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, que además el argumento para crearlo era que había 2 fenómenos. Uno, había una jungla fiscal, había muchos impuestos al consumo, estatales y federales, que desaparecieron con la introducción del IVA. Antes las distribuciones se repartían en función del origen del recurso. A partir de entonces se hizo una bolsa que llamamos desde entonces recaudación federal participable, donde va todo, y especialmente a partir de 1990, porque en los primeros años fue inercial, por eso Tabasco tenía tantos recursos, por la Ciudad de México también, que se cambió la fórmula de distribución. Entonces esa fórmula de distribución fue promovida por los estados de menor desarrollo económico. Yo era secretario de Finanzas de Oaxaca y coordinador de la Comisión Permanente, y presentamos una propuesta de cambio de la forma de distribución que se basaría ahora en 3 elementos dinámicos. Uno, un peso, y de manera progresiva, un peso paulatino del factor poblacional hasta un 45%, porque más se convierte en algo regresivo. Un peso también del 45%, también en un proceso de 3-4 años, los llamábamos impuestos asignables, que eran los impuestos especiales: gasolina, cervezas, tabacos, bebidas alcohólicas. Más se fueron agregando el ISAN, el de automóviles nuevos, que se fracturó a mediados de la primera década de este siglo, se dejó en la mitad, y la otra mitad significó una aportación adicional de la Secretaría de Hacienda, el impuesto de tenencia, porque los estados lo recaudaban, un impuesto que no se creó para el 68, sino que existe desde el 61, y después se metió, ahorita les digo que otro impuesto especial se metió a la fórmula, o sea, lo que los estados podían incidir en su recaudación.
Y había una parte que beneficiaba fundamentalmente a los estados que teníamos menor ingreso per cápita. Para este proceso fue una contienda interesante entre los estados porque fue la única fórmula que se ha discutido. Tuvimos como 12, 14 reuniones nacionales y se hicieron bandos, por supuesto. Del lado nuestro estaba pues, Oaxaca, por supuesto, Zacatecas, Hidalgo, Michoacán, los estados que teníamos, Chiapas, Veracruz. Éramos 24 entidades federativas, al final los impusimos contra 6 con un mecanismo de consenso. Y como el cambio de fórmulas se le pegaba, yo ahorita les doy cifras, se le pegaba al Distrito Federal y al Estado de Tabasco, algunos como Sonora, se metieron 2 reservas para compensar a los que perdían, que yo decía que no perdían, sino que ganaban menos, porque históricamente se habían llevado todo el pastel de las participaciones, de las transferencias. Entonces quedamos 45-10, el fondo de compensación nos ayudaba más a nosotros. Y luego, cuando termine este proceso, en el cual el gran perdedor fue el Estado de Tabasco y la Ciudad de México. La Ciudad de México le quitamos la mitad de su coeficiente, o sea, de su porcentaje de participaciones. Fue un golpe muy fuerte que provocó el enojo entonces del jefe de gobierno de la ciudad, que era Manuel Camacho. Pero finalmente, lo que nosotros alegábamos que era que nosotros trabajábamos para Oaxaca, para Hidalgo, para Michoacán, para Chiapas, etcétera, ¿no? Y ganamos esa. Pero venía después un problema que estaba vinculado a lo que mencionaba Horacio, el problema del gasto educativo. Había una preocupación porque había entidades federativas que destinaban una parte importante de sus recursos propios. Las participaciones son recursos propios, porque es una contraprestación a los impuestos que dejaste de aplicar con la adhesión al sistema de coordinación fiscal. Entonces, el más beneficiado siempre con la inercia era Tabasco por la producción de petróleo. Entonces, la relación per cápita entre Tabasco, la Ciudad de México, Campeña y contra estados como el mío era de 9-1. Con los cambios que se dieron, quedamos 3-1. Pero estaba otro problema para los estados que tenían sistema de educación básica propio, estatal. Fundamentalmente eran Chihuahua, Baja California, Veracruz, la Ciudad de México, el Estado de México. La Ciudad de México no gastaba un peso. Y empezamos a discutir en la comisión permanente el tema de gasto educativo y gasto en salud. Esto fue evolucionando con el Acuerdo de Modernización de 1992, que simplemente en un sistema que no estaba totalmente terminado, pero a la administración se le estaba terminando el tiempo, y fue cuando se firma el Acuerdo de Modernización que nos oponíamos los secretarios de finanzas de la mayoría de los estados, pero que finalmente pues convencieron a los gobernadores y estos firmaron el convenio. Todo esto está entre febrero y mayo de 1992, lo pueden encontrar en los diarios oficiales de esa época, así como el acuerdo que se firmó desde entonces entre los gobiernos de los estados, la Secretaría de Educación Pública, el gobierno a través de la Secretaría de Educación y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, para mantener en cada estado los privilegios o logros logrados por cada sección sindical. Había estados que prácticamente no aportaban, porque eso fue cuando se crea la desconcentración, no descentralización de la educación, fue una descentralización administrativa. Luego, cuando en 1998 se crea los fondos de aportaciones, que también alguien los mencionó, que son transferencias condicionadas de gasto federal que ya existían en diferentes partes del presupuesto, se agrupan en lo que llamaron ramo 33, y entonces ya era obligado de el meter otras reglas para la distribución de los recursos, pero se mantenía la garantía de que por lo menos recibías lo del ejercicio anterior y se mantuvieron los privilegios de algunos estados. Ya pues había crecido la fuerza política de algunas entidades federativas, y en 2008
hay una crisis. Antes del 95, perdón, hubo una primera reforma fiscal donde con la crisis del 95, en 97 se le deja a los estados la exclusividad para cobrar el impuesto a la tenencia, pero siendo un impuesto federal, se crea el impuesto sobre hospedajes, el de anuncios y los derechos de bebidas alcohólicas. Unos estados las explotaron bien, otros no tan bien, pero eso se mantuvo. Entonces, ya para 2008 se creó una fórmula para distribuir los recursos, en este caso de los recursos de educación. Efectivamente, Estado de México era el que tenía mayor número de maestros, sin embargo, se hizo una fórmula ahora para la distribución del FAFEP, era el FAEF, el Fondo de Apoyo para la Educación Básica, y evidentemente, al cambiar los mecanismos, se hizo una fórmula donde tenía todo el peso la educación en edad escolar, ya no la población del sistema federalizado. Y entonces, obviamente, a los estados que no teníamos sistema de educación básica nos perjudicó, y a los estados que tenían un sistema de educación básica, como los que les mencionaba, pues los benefició. Porque entonces ya se iban a distribuir los recursos del FAEF, cuya bolsa no crecía más que con la inercia del presupuesto, igual, simplemente que le sumarían ahora los niños de los sistemas privado y el sistema estatal. Luego, la aplicación de la fórmula en Hacienda se hizo mal, porque no se tomaba en cuenta el cierre del ejercicio, sino que se preparaba sobre el inicio del mismo. En el caso de las participaciones en 2008, igual por recomendaciones externas, todo se distribuye hoy por el número de habitantes. Se hizo una fórmula donde se decía que era la dinámica del PIB, la dinámica poblacional, igual se jugaba con una inversa como en el sistema como la fórmula de 91-94. Sin embargo, pasaba exactamente lo mismo. Hoy ya la estructura del sistema de participaciones es muy claro. Hoy el Estado de México tiene entre el 13 y el 14% de la población y por lo tanto recibe ese porcentaje de participaciones. Hoy la Ciudad de México tiene aproximadamente el 8% y es lo que recibe hoy, cuando en 92 tenía el 22%. Y cuando inicia el proceso en 2008, la Ciudad de México tendría todavía entre el 12 y el 13% de la población, pero la dinámica poblacional ha caminado en ese sentido. Hubo alguna vez en la coordinación, en la comisión permanente, una discusión cuando aparecen los censos que aparecieron en la primera década de este siglo, porque había 16 estados que decían que perdían con los nuevos cálculos de población. Los del INEGI, pues el censo sí es del INEGI, pero se utilizaba siempre, y se utiliza todavía hasta la fecha, una estimación que hace CONAPO. Al final CONAPO, si trabaja bien, pues no hay problema, pero son estimaciones y cada mes cambia el porcentaje, así sean milésimas, de los coeficientes de las entidades federativas. Ese es un punto. Entonces, ha habido estados muy perdedores, particularmente estados como Oaxaca, San Luis Potosí, Guerrero, Michoacán, quizás Hidalgo, ¿sí? Que han tenido que padecer déficit, primero porque no se cumplía con el acuerdo de modernización, no se les mandaban los recursos suficientes. Y mi impresión es que todas estas cosas se hicieron no para mejorar el sistema educativo, sino para dispersar la responsabilidad política y para efectivamente empezar también a tener mayor control de los recursos. Yo alguna vez a un gobernador de Oaxaca y algunos senadores con los que Seneca aspiraban a ser gobernadores en el sureste, pues explicaba tanto las observaciones de la auditoría como esto. Recuerdo que uno de Guerrero dijo, bueno, entonces ¿para qué quiero ser gobernador si no voy a poder disponer de recursos? Le digo, pues si te vas de rodillas a la SEB y Hacienda, pues que sí, ¿no? Total que no fue gobernador, ¿no? Y entonces es un tema al que siempre nos hemos enfrentado. En 2004 hicimos una convención hacendaria, hubo una participación muy activa de muchos gobernadores, inclusive cuando se crea la CONAGO,
Tú eras gobernador, no senador. Ah, pues sí, estuviste en una CONAGO en Oaxaca, sí. Y bueno, la CONAGO fue como una luz para las entidades federativas porque surgen a partir de un tema hacendario, ¿sí? Había necesidad de mejorar los recursos de los estados y la hace la CONAGO, y fue una experiencia afortunada. Aunque después mi impresión es que empezaron a multiplicar sus comisiones, hacían comisión para todo, ¿no? Cada gobernador nuevo le tenía que hacer su comisión. Entonces se fue perdiendo la fuerza de la parte hacendaria fundamentalmente. Bueno, ¿cómo estamos hoy? Hoy las participaciones siguen siendo el principal ingreso propio de las entidades federativas y de los municipios. Las mismas están muy concentradas, que es una cosa muy interesante. El 61% de la población se concentra en 10 entidades federativas. Las participaciones, el fondo más importante, el general de participaciones, el ramo 28, que son transferencias de libre disponibilidad para los estados, el 61% se concentra también en 10 entidades federativas. Ha habido intentos por regresarle facultades tributarias, pero el caso más patético ha sido el del impuesto a la tenencia, que fue una cuestión del presidente Calderón, que lo tenía como compromiso de campaña y lo pusieron en 2008 para 2012, fecha fatal, para que los estados o clonaran el impuesto, hicieran un impuesto con características similares estatal o ajustaran su gasto. Pues evidentemente que ninguno quería reducir el gasto. Tenencia te daba como un promedio de un mes de participaciones, igual que los ingresos excedentes del petróleo de 2003 a 2008. Sin embargo, evidentemente que no han sido aprovechadas. Hay estados que tienen mucho interés en recaudar. Había una cosa que se llamaba impuestos cedulares, que solamente lo aplicaron 2 estados en su momento, que eran Nuevo León y Guanajuato. Y muchos incluso no tenían el impuesto sobre nóminas. Al final, Veracruz, cuando era gobernador Miguel Alemán, y Aguascalientes fueron los últimos en introducirlos, lo cual era útil para ellos porque podían incluso negociar en caso de que tuvieran que cancelarlo, porque no es un buen impuesto para alentar la inversión, pero tendrían que ser compensados con recursos federales. La deuda estatal es otro tema que se está mencionado mucho. Hoy aproximadamente es de 600,000 millones de pesos la del Estado, la de los estados, cuando en 2006 era de 160,000 millones de pesos, de los cuales en 5 entidades federativas se concentra la mitad de esta deuda. En el caso de la deuda municipal, hoy asciende como a 38,000 millones de pesos. Ha bajado en los últimos 2 años, pero 25 municipios concentran el 60% de la deuda municipal. El problema de la deuda municipal, por ejemplo, alguien lo planteaba como el gran problema. Pues no, porque hay muchos estados donde el problema es que no tienen acceso al crédito. Muchas veces porque no hay posibilidades para hacerlo, y por otras porque simplemente el que tengan que recurrir cada municipio a una calificación, pues le sale más caro que pagar la deuda. Entonces, en un estado en Guerrero, recuerdo, cuando estaba el gobernador Seferino Torreblanca, crearon un sistema estatal de coordinación fiscal y crearon una línea de crédito municipal. Entonces, con una misma calificación que pagaba el Estado, se calificaba a los 17 municipios con capacidad de contratación de deuda del Estado. No fue mal ejercicio, pero no se ha repetido. Hoy también hay un tema importante. Se crea, a partir de la creación de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en 2006, se crea un fondo de estabilización. Este fondo de estabilización es el FEIEF, Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, que hoy tiene casi 90,000 millones de pesos. Eso es muy útil, equivale como a 2 meses y medio de participaciones, pero en 2000, ya voy a acabar, en 2008, yo creo que sí es ya, ¿no es la tarjeta amarilla? No. Ah, bueno.
Dicen que lo primero que se cae es esa parte. Después del terremoto de 85, hubo una plática del Colegio de la Defensa. Yo estaba solo en el presidium y había puros generales. Yo dije, ahorita que corre el primero salgo. Y ninguno se movió y me decían, mire, lo primero que se va a caer es ahí donde está usted. En fin, entonces, bueno, ese fondo hay que cuidarlo, lo deben de cuidar mucho los estados. Y tienen serios problemas porque particularmente la política educativa afectó las finanzas de todos, o de casi todos. Unos como Nuevo León, que ponían de sus recursos propios y lo registraban como un pasivo del gobierno federal, que nunca les pagaron. Y otros porque todavía siguen arrastrándolo, pero además muchos de ellos emproblemados con nosotros en la autoridad superior, porque para pagar los sueldos de los maestros no pagaban los terceros institucionales. Entonces es un tema que todavía está latente. Yo vi con optimismo que el presidente de la República planteó que quería que todo fuera como la Ciudad de México, es recuperar nuevamente, centralizar lo desconcentrado, no lo descentralizado, para poder ordenar con mayor eficiencia el manejo de los recursos. Dejamos de ser instituciones estatales y volvemos a ser delegaciones o la instancia que quieran llamar federal. Eso cuesta trabajo, aunque va a costar más trabajo la de absorber todos los sistemas de educación básica propios. Parece que el único que se ha hablado es el de Michoacán, pero tiene un costo como de 5, 6 mil, 7 mil millones de pesos. Sería muy costoso avanzar con los otros. En suma, yo creo que para el futuro del federalismo fiscal, que no en todos los casos significa centralización, dicen que a veces hay que dar algunos pasitos hacia atrás, necesitamos revisar todo el sistema de distribución de potestades. Hay cosas como el fondo, como las aportaciones para el Fonden, incluyen un paripaso. Una época el paripaso era de 50-50, no era 50-50, pero antes un municipio tenía que poner 70 y el gobierno federal le ponía con el Fonden el 30%. Lo homologaron al 50%, como los estados ya no lo podían pagar, crearon un fondo, le llamaron fondo cupón cero, bonos cupón cero, que no se pueden salir y lo hacían por problemas de liquidez. Muchos estados su deuda la tienen por lo que tuvieron que pedir para pagar la aportación estatal al Fonden de desastres naturales. Entonces, yo creo que hay que revisar todo. Los estados tienen que empezar a cobrar. Hay muchos que no lo quieren hacer, pero hay bastantes que lo están haciendo muy bien. Yo creo que por ellos hay que tratar de avanzar en este tema. Hay un tema que está pendiente de la Convención Nacional Hacendaria. En la Cámara de Diputados, particularmente la Comisión de Presupuesto, ha estado muy activa para hacer otra convención como la de 2004, pero así con una participación muy activa, más activa que entonces, de los diputados y los senadores. Yo creo que esto es un tema central. Ahí es donde se pueden encontrar salidas, donde no afectemos las finanzas de ningún orden de gobierno, ni el federal, ni el estatal, ni el municipal, pero hagamos mejor las cosas. Y desde luego, esto tiene que ver mucho con el gasto, que los fondos, especialmente los de aportaciones, se ajusten a la realidad del país. El Fondo de Infraestructura Social Municipal, el FISM, está muy inadecuado para la realidad del país. No es lo mismo la realidad de un estado como Oaxaca. Por ejemplo, la armonización contable. En Oaxaca hay 417 municipios de usos y costumbres. No pasan de 20, 25 los municipios que tienen un acceso a Internet. Entonces, ¿cómo van a llevar la misma disciplina contable que un municipio del estado de, donde acabo de estar, de Querétaro, que tiene 18 municipios totalmente urbanizados? Entonces, eso es lo que nos ha faltado también, que en todas estas reglas de disciplina fiscal seamos conscientes de la realidad del país. Y bueno, tenemos que trabajar mucho, ¿no? Aquí precisamente creo que el Senado y el Centro Belisario Domínguez hacen un gran esfuerzo. Y al final les quería hacer un diagnóstico, está muy largo, pero les iba a decir al final que este texto lo escribí en 2002 y la realidad sigue siendo la misma. Pues muchas gracias.
Si me lo permiten, ahí, agradeciendo nuevamente a nuestros ponentes, algunas preguntas. Haríamos un ejercicio como la ocasión pasada, se las leo todas y ya las pueden ustedes contestar. Algunas son directas y algunas son generales, para cualquiera que lo quiera contestar. De David Matías para Horacio Soborso. ¿Qué incentivos podrían elevar la recaudación local de los gobiernos subnacionales? De Óscar Cerqueteda, de la UNAM, para la mesa. ¿Qué están haciendo cada uno de ustedes para solucionar la problemática fiscal? Estuvo muy dura. De Jaime Rivera, abierta. ¿Cómo se pueden hacer productivos los municipios marginados desde la visión y organización federal? Si voy rápido me dicen. De Twitter, y además saludamos aquí a los que nos ven por el canal del Congreso y que nos siguen a través de las redes sociales. Por Twitter nos dice: la tenencia y la aplicación de impuestos ambientales serían una solución a los escasos ingresos que tienen las entidades federativas y los municipios. De Martín Jiménez para Horacio Sobarso. Este fracaso del federalismo obliga a tener nuevas leyes en materia como la ley de adquisiciones o alguna actualización de las mismas, como plantearon en la mesa anterior, la reversa de la tenencia vehicular nuevamente federalizar. De Héctor Chavira para David Colmenares. Debería bajarse las tasas del IVA e ICR para incrementar la recaudación como estímulo fiscal e incrementar el padrón de contribuyentes. De Jaime Rivera para la mesa. ¿Cómo se pueden hacer productivos los municipios marginados desde la visión y organización federal? Si no recaudan algunos municipios es porque no tienen recursos o visión para producir nacional o internacional. Francisco Beltrán para Leonardo Lomelí Venegas. La libertad y soberanía de estados y municipios convirtió al federalismo en feudalismo. La solución es volver al centralismo. Para Leonardo Lomelí Venegas. La reforma fiscal debe ser integral, dadas las innovaciones tecnológicas, así como las nuevas realidades del comercio, con criptomonedas no reguladas. Debe pensarse en un federalismo virtual. Para Horacio Sobarso, reducir estados y municipios a solo unidades administrativas es solución al federalismo fiscal. Para la mesa, de parte de Óscar Cerqueda, la problemática la conocemos. Lo que se debe hacer ya lo han dicho. ¿Qué están haciendo cada uno de ustedes para poder solucionar la problemática fiscal? Para Horacio Sobarso, ¿cuáles son, en su opinión, cuáles son los determinantes de la eficiencia del gasto? ¿Por qué el gobierno federal gana mejor que los estados? Esas serían las preguntas que nos han hecho llegar. Adelante para quien quiera hacer uso de la palabra. Hacer para resolver la problemática fiscal. También es un reto que todos tenemos que hacer algo, ¿no? Espero que no sean preguntas como la que me hizo un alumno de la Facultad de Economía de la UNAM en 1978, que me dijo: maestro, tenemos que hacer la revolución. Le dije: a todo dar. ¿Y quién la va a hacer? Los obreros y los campesinos. ¿Y tú qué vas a hacer? No, pues yo no. Yo digo, ¿qué podemos hacer? Bueno, afortunadamente yo en esto, pues el trabajo que tuve el honor de que la Cámara de Diputados, casi por unanimidad, me eligiera hace un año, nos permite, a partir de las reformas de 2015, que podemos ya revisar las participaciones
estados y municipios y podemos prácticamente revisar todo. Quizás nos faltarían recursos humanos, pero estamos recurriendo a la tecnología. ¿Por qué digo esto? Porque una de las partes importantes es que tenemos que aprender a gastar también de una manera mejor. Y evidentemente que es una parte relevante. Lo que acabamos de ver es, y ayer hacía yo el recuento, pedí la información, ya la tengo, de la cantidad de hospitales que en todo el país se encuentran regados y son cascarones y no tienen, o sea, y hay edificios muy grandes, importantes, o muchas veces construcciones que no tienen que ver con la ecología. Yo recuerdo un libro de Iván Restrepo del año 70 y tantos, que se llamaba Cómo destruir el paraíso, y querían hacer escuelas de cemento en la selva lacandona, ¿no? Era algo totalmente equivocado. O un ingenio que se hizo en la época del presidente Echeverría en Oaxaca, en el Istmo. Llegó la gente, le pidió un ingenio y se los hizo, nada más que después vieron que no había agua, ¿no? Ese era un problema. Entonces yo creo que lo primero que tenemos que ver es cómo gastar mejor y la otra es cómo cobrar mejor. Siempre las revisiones se han hecho fundamentalmente al gasto y pocas se han hecho a los ingresos. Pero si revisáramos los gastos fiscales, que es un estudio que hace la Secretaría de Hacienda cada año, sin sumar, donde se ven los sacrificios que hacemos en diferentes impuestos, algunos seguramente con fundamento, como los que se dan al trabajo, otros para promover el desarrollo de algunas partes del país, otros para promover determinados sectores. O sea, tenemos que hacer evaluaciones también de cómo dejamos de tener ingresos óptimos. Luego, una mejor distribución de facultades tributarias. Efectivamente, ahora Roma no se construye en un día, son procesos que no son sencillos y que requieren una gran participación. Entonces, en lo personal, pues tratamos de hacer lo que podemos, ¿no? ¿Cómo hacer productivo a los municipios pobres? Pues simplemente yo creo que cambiando la concepción de desarrollo. Se ha hablado de que el desarrollo debe venir desde las regiones y ayudarlos en su organización productiva, en ayudarles con los insumos que necesitan para producir y organizarse mejor, y evitar que caigan en cosas como lo del huachicoleo, que son comunidades muy pobres, donde para ellos es muy atractivo tener una cubeta de gasolina porque no tienen otras oportunidades de desarrollo. Federalizar la tenencia, pues no es federalizarla, es volverla a centralizar, lo que planteó Arturo Herrera, que es el nuevo secretario de Hacienda. Él lo que dijo fue lo que los secretarios de Finanzas han planteado, se han hecho una guerra, el impuesto a la tenencia existe, no hay que crearlo, existe, lo tienen más de la mitad de las entidades federativas, algunos con subsidios, por supuesto, algunos sin subsidio, pero más de la mitad de las entidades federativas. El Distrito Federal ya el año pasado cobró 5,000 millones de pesos por el impuesto a la tenencia, ya no es poco dinero. El Estado de Morelos, que eliminó hasta el impuesto de compra-venta de autos usados, pues no recaudó nada. Yo conocí la anécdota de varios gobernadores, particularmente me acuerdo de uno, que fue a Hacienda, le platicaba entonces su secretario de Ingresos, a pedirle que necesitaban 300 millones para un proyecto. Y lo que le contestó con inteligencia el subsecretario fue: ¿cuánto perdiste por quitar la tenencia? 300 millones, 300 millones, ¿no? Y hacer un buen reparto de responsabilidades administrativas y fundamentalmente, le digo, la tributaria. Federalismo contra centralismo, pues ha sido una discusión histórica. Ni el federalismo significa descentralización, ni el centralismo siempre significa lo contrario. Hay países como Chile que tienen a veces grados de desconcentración o descentralización más fuertes que los que tenemos nosotros. En la OCDE, en la parte tributaria, somos el país más centralizado del mundo. El 95% del poder recaudatorio de los impuestos, de acuerdo a la última información estadística de la OCDE, lo tiene el gobierno central.
4% los estados y 1% los municipios. El impuesto predial solamente se recauda con eficiencia en la Ciudad de México también, porque es un estado unitario. O sea, la Ciudad de México funciona al revés, aquí no hay municipios, sino le llaman aldeas, son organismos desconcentrados del gobierno de la ciudad. En fin, son algunos de los temas. Es un asunto muy amplio, pero que sí vale la pena promover, y que en las universidades haya muchas materias sobre estos temas, como estamos planteándole, como le planteamos al rector de la UNAM hace poco, firmamos un convenio, pues que en todas las escuelas de la universidad pudiéramos hacer una clase sobre fiscalización y auditoría, porque nosotros tenemos muchos espacios para que los jóvenes vayan a hacer su servicio social y después puedan hacer otras cosas en temas también de vigilancia del gasto. Bueno, voy a tratar de dar respuesta agrupando algunas preguntas. Bueno, un poco a mí, siempre que, ya menciona la Colmenares aquí, el tema de la distribución de potestades tributarias, a mí me da la impresión de que nunca se ha planteado realmente el tema de la distribución de potestades tributarias. Creo que fue en el 98, puedo equivocarme, tú me desmentirás, no sé si en el gobierno de Zedillo, cuando se habló de la posibilidad de que los estados cobraran un impuesto a las ventas finales. Y creo que se abrió esa posibilidad y ningún estado la tomó. Y no tenían por qué tomarlas, ¿no? Porque yo creo que este aspecto tiene sentido solamente si se obliga a los estados, y no sé si eso se puede hacer dentro de un esquema federal, a que parte de su gasto dependa de su propio ingreso y sin que aumente la carga tributaria total, ¿no? O sea, si yo ahora, Federación, quiero que tu estado participes, por ejemplo, de manera concurrente en impuesto sobre la renta, pues a lo mejor voy a bajar mi participación federal para que tú, estatal, la subas y la carga final sea la misma. Eso no se ha planteado hasta ahora. Lo único que se ha planteado es, bueno, si ustedes quieren cobrar más, pues cóbrenlo. Pues a ver qué gobernador se avienta a cobrar más, sobre todo cuando hay, como hubo recursos petroleros y transferencias crecientes, etcétera. Entonces yo creo que la parte de las potestades tributarias, yo creo que la Federación nunca las ha querido soltar y probablemente los gobiernos estatales nunca las han querido ejercer. Yo tenía la ilusión de que en este nuevo gobierno, con el control político en el ámbito del Congreso, el Senado, en fin, gobernadores, que a lo mejor iba a ser posible plantear un esquema federalista de manera más fácil, ¿no? Porque podría haber habido más consenso y podría haber sido más fácil obligar a los estados a que participaran más activamente en el proceso de recaudación. Parece que no es el caso, la tendencia de hecho es a centralizar todo otra vez, quizás está bien hecho, no sé, es cosa que se tenga que evaluar. Y eso me conduce también al otro tema que decía Leonardo. Bueno, pues sí, México decidió ser federalista, un poco a imagen de Estados Unidos, pero pues a lo mejor no tenemos por qué ser un gobierno federal, no lo sé, ¿no? Yo creo que es una pregunta que sigue abierta, casos como el de Chile o como otros países unitarios que funcionan muy bien, ¿no? Y sí creo que ha habido cosas que se han desaprovechado, por ejemplo, en la carga de impuestos ambientales. Yo creo que ha habido una beta muy importante para gobiernos estatales y municipales por años ya que no se ha ejercido y es una fuente potencialmente de recursos muy importantes, los impuestos. Toda la parte ambiental, por ejemplo, pues no lo han ejercido muchas entidades y gobiernos municipales. Vuelvo a lo mismo porque creo que no ha habido estímulos para hacerlo.
ya casi, déjenme ver si se me escapa alguna pregunta. Esto de si se reducir o no espacios y municipios a unidades administrativas, pues a lo mejor va un poco en el tema puede ser quizás una solución si decidimos ser no ser federalistas, y entonces, bueno, hablemos más de desconcentración que de descentralización, y si las cosas funcionan bien así, está bien. Yo digo que no necesariamente tenemos que casarnos con el modelo federalista. Es muy atractivo y, repito, como decía en mi presentación, sí me da una pena que en seguridad pública esté ahora todo tan concentrado y que en 20, 25 años no se haya desarrollado un esquema de seguridad propia, entidades federativas y municipios. Y lo mismo en salud. Yo creo que es difícil que la Federación conozca todas las necesidades en muchos ámbitos de la salud, en distintos rincones del país, y se pierde mucho, sí creo, con la recentralización de muchos servicios. Pero, repito, pues yo lo veo un poco especie como de fracaso de este intento federalista que inicia en México, sobre todo en los inicios de los 90, ¿no? Aunque nos podemos ir hasta la introducción del IVA ahí en los 80. Pues con ahí creo que más o menos atendí un poco las preguntas. Muchas gracias. Muy brevemente, ¿qué estamos haciendo para solucionar la problemática fiscal? Bueno, pues yo creo que desde que me acuerdo, Horacio ha trabajado el tema de federalismo fiscal, tiene varios libros y artículos al respecto. David no solamente ha escrito sobre el tema, ha tenido responsabilidades importantes en el gobierno federal, en el gobierno del estado de Oaxaca. Y en mi caso yo participo en un grupo dentro de la UNAM que desde hace más de 10 años ha planteado la necesidad de una reforma integral, una reforma fiscal integral, y esto me lleva a una de las preguntas. En efecto, pues una reforma fiscal integral se vuelve más compleja en un mundo tan globalizado, con tantas posibilidades de evasión y elusión que permite, pues, entre otras cosas, la libre movilidad de capitales. Entonces, esto requiere, por supuesto, de tener mejores sistemas de control y de supervisión de las distintas operaciones que tienen lugar en la economía. Yo creo que hemos avanzado mucho en los últimos años. El simple hecho de que uno pueda tener ya su declaración de impuestos precargada, ya nada más para revisar y darle un clic, creo que es un avance importante que espero que no se pierda, sino que por el contrario que sigamos avanzando. Pero sin lugar a dudas hay un espacio importante para poder llevar a cabo mejoras en la recaudación, tanto desde el punto de vista de la simplificación como desde el punto de vista de nuevos gravámenes, como yo estoy de acuerdo con Horacio, explorar los impuestos verdes. Yo creo que la tenencia tiene la virtud de que es un impuesto progresivo y que al mismo tiempo constituye un incentivo importante para tratar de utilizar medios alternos de transporte al automóvil privado. Entonces yo estoy a favor de la tenencia. Y también impuestos a transacciones financieras. Ahí el problema también es que una economía como la de Brasil, por ejemplo, cuando introdujo impuestos importantes a transacciones financieras, pudo soportarlo bien, entre otras cosas, porque en ese momento tenía un alto grado de confianza. Cuando se están perdiendo calificaciones en las corredurías y en las calificadores externas, pues no es el mejor momento ciertamente para introducir impuestos a las transacciones financieras. Y creo que la libertad de los estados, sí, ciertamente a veces ha habido problemas en la supervisión de cómo se gastan los recursos de las aportaciones y sobre todo de las participaciones, pero como lo decía ya David, afortunadamente la Auditoría Superior de la Federación ha ampliado sus facultades para poder llevar a cabo una vigilancia más estricta de cómo se ejercen estos recursos en las entidades federativas. Yo creo que es un gran avance que va a permitir mejorar significativamente la eficacia en la utilización de esos recursos y garantizar una mejor rendición de cuentas. Entonces yo creo que sí hay, por supuesto, avances, pero creo que es un buen momento para hacer una evaluación de conjunto de lo que ha funcionado, de lo que no ha funcionado y replantearnos el tema
no solamente ya de cómo se distribuyen los recursos que actualmente se ejercen a través de las entidades federativas, sino también de las competencias tributarias entre los niveles de gobierno. Nuevamente, a todas y a todos los asistentes, muchísimas gracias. Nuevamente, agradecer la participación de nuestros ponentes, el que estén aquí con nosotros, el que nos permitan hacer llegar lo que ustedes han vertido aquí en sus comentarios, en su experiencia, en sus investigaciones, a todas las senadoras y a todos los senadores de este Senado de la República. Gracias al profesor Horacio Sobarzo, gracias al secretario general UNAM, Leonardo Lomelí, y gracias, por supuesto, al auditor superior de la Federación, David Colmenares Páramo. Muchas gracias a todas y muchas gracias a ustedes. Damos así por concluidos los trabajos de este foro y aprovechamos la ocasión para invitarlos a que nos acompañen el próximo martes 16 de julio al foro sobre el sistema de justicia penal en México, que se celebrará a partir de las 10:30 de la mañana en esta misma sala. Asimismo, les recordamos que en la página del Instituto Belisario Domínguez pueden encontrar material sobre estos temas importantes que se discutieron